Hablar sobre la política exterior de Venezuela significa también hablar de la historia de Venezuela. Y por ello voy a dividir la conferencia en tres grandes etapas. La primera, cómo llegó a formarse el sistema político venezolano y en particular la política exterior. Luego, en segundo lugar, cómo se desarrolló esa política exterior durante los años de la llamada democracia representativa entre 1958 y 1999. Y en tercer lugar, la etapa del chavismo a partir de 1999, con sus características particulares y sus etapas particulares que vamos a hacer mención en su oportunidad. Para ir aprovechando el tiempo, vamos a recordar que en el año de 1958 hubo un golpe militar democrático en contra del dictador Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué significa un golpe militar democrático? Es decir, un golpe que surge del estamento militar, pero con el propósito de hacer una transición hacia la democracia. La historia de América Latina nos ha demostrado que muchos golpes de Estado llegan a ser dictaduras militares. Pero en el caso de Venezuela en 1958 y otros casos en toda la historia de América Latina, se demuestra también que algunos golpes, como dice la literatura, son necesarios si es para el beneficio de una transición política hacia la democracia. Por supuesto que es preferible una negociación política, es preferible un mecanismo electoral para superar las dictaduras, pero también en algunos casos es necesario este tipo de golpe democrático. Pues bien, en Venezuela en 1958 se dio un golpe democrático que inmediatamente comenzó a echar las raíces de lo que se ha denominado el sistema político venezolano de democracia representativa entre 1959 y 1999. ¿En qué consistió ese modelo que se desarrolló en Venezuela entre 1959 y 1999? Bueno, ese fue un modelo político que tuvo, a mi modo de ver, cuatro grandes elementos. En primer lugar, la búsqueda del consenso a través del llamado Pacto de Punto Fijo, que fue un pacto, como dice la palabra, firmado por los principales partidos para apoyarse, en el caso que uno de ellos ganara, en una coalición política que se desarrolló no solamente a nivel del Ejecutivo Nacional, sino también en los otros poderes públicos. No fue igual que otros países como por ejemplo Colombia, donde el Frente Nacional llegó inclusive a repartirse los miembros de la Cámara de Diputados y Senadores y en los ministerios en paridad, pero sí fue parecido y fue el primer intento de buscar un consenso que fue un elemento fundamental, pero completo, como vamos a ver en el caso de política exterior. En segundo lugar, la promoción de la democracia, es decir, la promoción de la democracia a nivel regional. No solamente era una promoción de la democracia en situ, en caso venezolano, sino de un primer momento se proyectó la necesidad de desarrollar un apoyo de carácter político, inclusive de carácter financiero, de carácter ético, de carácter ideológico, a procesos políticos que fueran a la democracia amenazados por factores distintos de carácter autoritario. Segundo lugar. Tercer lugar, fue esa situación también característica del frente de ese momento, punto fijo, fue la búsqueda de un consenso también en política exterior. Y esa política exterior tuvo varios elementos importantes. En primer lugar, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de los hechos, un gran presidencialismo, es decir, en el presidente de la República se depositó básicamente los lineamientos generales de la política exterior, más que en el Parlamento o en sectores políticos o militares. En segundo lugar, también desde el punto de vista, decía entonces que ese activismo también fue desarrollado por el presidente Chávez durante todo su periodo e inclusive se dice que fue un hiperactivismo. Entonces, todos esos fenómenos fueron dando la plataforma democrática en la cual se desarrolló este sistema. Debo advertir que en nuestro momento en Venezuela
es tal el grado de parcialidad, de antagonismo, de sectarismo, etcétera, que hay, que se ha recreado para quienes defienden lo que fue el periodo democrático y para quienes lo atacan también, eh, se recrea de una manera, a mi modo de ver, incorrecta, como si hubiera sido un paraíso donde no hubiera habido problemas políticos, donde no hubiera habido inestabilidad política, donde no hubiera habido disenso. Pues debo decirles que sí hubo disenso tanto desde el punto de vista de la política interna como desde el punto de vista de la política externa. Desde el punto de vista de la política doméstica hubo tres grandes disensos. En primer lugar, que un sector de la izquierda venezolana se fue comprometiendo con los lineamientos de la Revolución Cubana y se desarrolló entonces lo que se llamó y se llama en la historia de Venezuela la lucha armada. En segundo lugar, porque sectores autoritarios que habían pertenecido a los sectores militares alrededor del dictador Pérez Jiménez también trataron, sobre todo en los primeros años, de, con la ayuda de algunas dictaduras de América Latina, de socavar la plataforma democrática al punto que el presidente Rómulo Betancourt, el primer presidente democrático a partir del año 59, sufrió un atentado que es por unos venezolanos que estaban financiados por el dictador conocido por todos ustedes, Rafael Leónidas Trujillo, en la República Dominicana. Hubo también disenso porque en materia interna, porque no se logró una candidatura única ni en el año 1958 ni en el año 1963. Hubo una dispersión de candidatos tanto en el año 58 como en el año 63, que demostró entonces que no había un consenso plano en la política interna venezolana. Y en política exterior tenemos varios ejemplos. La Revolución Cubana dividió el país. Hubo un país que estaba a favor de la Revolución Cubana y otro país, representado por el gobierno de Rómulo Betancourt, que se comprometió a ser quizás el enemigo más importante que la Revolución Cubana tuvo en América Latina en esos años. Una cosa curiosa porque, como vamos a ver, Cuba se convirtió en el reverso para el gobierno de Chávez, en una cooperación y en una unión que llegó inclusive el presidente Chávez a decir en una oportunidad que podía crearse una federación entre Cuba y Venezuela. Pues bien, ese fue el primer disenso en política exterior. Un segundo disenso fue en la política petrolera, porque si bien es cierto que la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los partidos, la mayoría de los empresarios, la mayoría de los intelectuales, la mayoría de los técnicos apoyaron la política petrolera venezolana, en el caso específico de la creación de la Organización de Países Productores de Petróleo, hubo un gran debate en Venezuela porque hubo un sector que decía que había que profundizar la relación hemisférica de carácter petrolera con los Estados Unidos y no meterse en los asuntos fuera del contexto hemisférico, en particular los asuntos petroleros, con los árabes, con los países árabes que en ese momento tenían el dominio de los circuitos internacionales del petróleo. Ese fue un segundo disenso en materia internacional. Un tercer disenso que todos conocemos fue con Colombia, en el caso específico de la delimitación de áreas marinas y submarinas, en donde hubo un sector de venezolanos que plantearon que no debía nada, que discutirse absolutamente nada con Colombia en relación a la materia de la delimitación de áreas marinas y submarinas, y los gobiernos y los partidos mayoritarios que estuvieron a favor de esa negociación tan importante para delimitar esas áreas marítimas entre Venezuela y Colombia. Y un último disenso en política exterior fue en relación al tema de Guyana, porque hubo un sector en la vida política venezolana que estuvo a favor del reclamo de lo que para los venezolanos es una parte de Venezuela, para los guyaneses es una parte de Guyana, que es el territorio Esequibo. Todavía a estas alturas, después de tantos años, sigue siendo el tema de Guyana un tema controversial en la política exterior de Venezuela y en particular en la política interna en relación a la falta de consenso que hay sobre esta materia. Entonces, si juntamos los elementos domésticos y los elementos externos en materia de disenso, podemos tener un mayor equilibrio y sobre todo unas pistas para lo que nosotros vamos a ver a partir de 1999.
A partir de ahí, entonces, ahí viene una segunda etapa, que es la etapa que la literatura de ciencia política ha definido como la etapa de la consolidación del sistema político venezolano. La lucha armada terminó en una derrota militar y en una derrota política, y hubo un proceso de pacificación por medio del cual la izquierda insurreccional, más la izquierda que no había ido a la insurrección, tuvieron todo y cada uno de los elementos favorables para hacer vida política legal en la historia política, con sus candidatos, sus partidos, sus mensajes, etc. Y también, por otra parte, hubo un perdón para muchos perejimenistas, muchos colaboradores que habían estado con la dictadura de Pérez Jiménez, e inclusive se le permitió a esos sectores perejimenistas sacar un partido político y lanzar de senador a Marcos Pérez Jiménez, que ganó con una bastante mayoría en el Distrito Federal, en lo que es hoy Caracas, y fue anulado, fue la primera enmienda que se le hizo a la Constitución del año 1961 para evitar que tuviera derechos políticos Marcos Pérez Jiménez. Pues bien, entonces en ese contexto entramos en la segunda etapa o etapa de estabilidad y de fundamentación con los otros presidentes, el presidente Leoni, que fue el presidente civil que recibió del presidente Betancur, era la primera vez en la historia de Venezuela que un presidente civil le entregaba el poder a otro presidente civil de su mismo partido. En el año 68, ese presidente Leoni le entregó el poder al presidente Caldera, todo esto, por supuesto, en procesos electorales, y así sucesivamente los presidentes de Venezuela fueron, de una manera general, fundamentando el sistema político venezolano. Sin embargo, a finales de la década de los 70 y sobre todo en la década de los 80, ese sistema político que había tenido sus altibajos, pero que en términos generales había cumplido con sus grandes definiciones en materia de desarrollo económico, buscando la manera de no depender solamente del petróleo a través de la industrialización y todos los mecanismos que la CEPAL en ese momento prometía y promovía en América Latina, en materia de desigualdad social, que hubo un gran avance en materia de inclusión en materia educativa, en materia social, en materia de laboral, que hizo que Venezuela tuviera unos años de paz. Pero en la década de los 80 comienza a verse que hay ciertas grietas en el sistema político venezolano, básicamente tres grietas. La primera de ellas es una gran insatisfacción política, no solamente de la izquierda, que tenía una posición crítica, sino también de sectores intelectuales que comenzaron a cuestionar el pacto de punto fijo, los métodos de bipartidistas de control de la vida política nacional, la aparición de sectores intelectuales y de clase media en lo que llamamos hoy organizaciones de carácter no gubernamental, fuertemente críticos del manejo de la política en Venezuela. Y en ese sentido, entonces, hubo algunos acontecimientos históricos que son considerados como turning point, ¿verdad? Como encrucijadas en la vida política venezolana. Primero y principal, en el año de 1983, una devaluación de más del 100% de la moneda venezolana, que se había considerado siempre como una moneda de gran valor en el mercado internacional y que tenía una cotización muy cercana al dólar, 4.30 por dólar, que la hacía una moneda fuerte en ese contexto de Latina, de la economía de América Latina. Y eso permitió también un control de la inflación. La inflación no llegó a 3 dígitos nunca en ese periodo. Y comenzó entonces, de una cierta manera, a dar síntomas de enfermedad el sistema político venezolano con la devaluación de Bolívar en 1983, pero sobre todo, años más tarde, con la explosión social de febrero de 1989, conocida como el 23 el 22 de febrero de 1989. Es conocido también como el Caracazo, porque se dio básicamente en Caracas. Esa situación de orden público en febrero de 1989 fue acompañada años más tarde por
los intentos de golpe militar donde Chávez estuvo involucrado en febrero de 1999, perdón, de 1992 y en noviembre de 1992. Esos intentos de golpe militar, si bien desde el punto de vista estrictamente castrense fueron dominados, fue una cachetada para el sistema político venezolano porque hubo una insurrección mayoritaria de oficiales y tropas en ese momento en contra del presidente de aquel momento, Carlos Andrés Pérez, y en general en contra del sistema político. Si nosotros no entendemos bien lo que fue ese tremendo espectáculo de los intentos de golpe militar, no podemos entender lo que viene después, porque ahí se demostró que había un conglomerado popular en Venezuela y en clase media que estaba ya molesta por la situación que se estaba viviendo en esos años de la década de los 80. Ahí se fue desarrollando entonces una situación política en la cual insurgió como caudillo Hugo Chávez y sus propuestas, que en un primer momento buscaban una nueva insurrección, pero que luego, al darse cuenta que había condiciones para que fuera candidato a las elecciones presidenciales de 1998, desde el año aproximadamente el año 95, comenzó a tener una actividad de masas que fue de cierta manera acompañado por un gobierno muy malo, que fue el gobierno del presidente Caldera en su segunda administración, que prácticamente pasó sin pena ni gloria, que yo lo he denominado en un artículo un gobierno innecesario, porque ni lavó ni prestó la batea, como se dice en criollo, es decir, ni reformó el sistema político y lo llevó, para llevarlo a los lineamientos de la plataforma política que se había iniciado en el año de 1958, pero tampoco le dio apertura a la posibilidad de otros elementos de carácter político que bloquearan la posibilidad que Hugo Chávez, que ya decía lo que iba a hacer, llegara a la presidencia. Sin embargo, siempre he dicho que la sanidad del sistema político venezolano era tal que permitió que Hugo Chávez participara en esas elecciones con su proyecto político, el Movimiento Quinta República. Ahí llegamos entonces a una tercera etapa en la política venezolana y en particular en la política exterior. Si bien en los últimos gobiernos habían llevado adelante el desarrollo de la política exterior, buscando presencia en el tercer mundo, llevando la voz de Venezuela en América Latina en todos los organismos de carácter multilateral, Hugo Chávez llegó con una propuesta diferente. No se trataba solamente de hacer una política exterior que se había heredado, o sea, hacer una política exterior diferente. Diferente por varias razones. Primero, para buscar aliados foráneos, aliados que no vean socios, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, porque desde un primer momento el gobierno de Chávez buscó la manera de tener una política exterior diferente. Esa política exterior diferente también funciona en el caso del retorno de Cuba a la política venezolana, ya no como un país acusado durante todo este periodo en donde hubo relaciones muy malas entre Cuba y Venezuela en varios momentos y en relaciones formales y de respeto mutuo, pero nunca hubo una alianza como la que se consiguió a partir de 1999 con Cuba. Y en tercer lugar, por la búsqueda también de apoyo por parte del presidente Hugo Chávez de sectores de izquierda en América Latina. Es decir, de promover otros gobiernos parecidos e inclusive organizaciones de carácter multilateral como las conocidas CELAC, UNASUR, que en definitiva estaban dirigidas a penetrar, a golpear, a fracturar las relaciones hemisféricas que se habían desarrollado desde 1951, 59, me refiero a las relaciones hemisféricas con los Estados Unidos. Es decir, desde un primer momento hubo una racionalidad de reducir la vinculación con Estados Unidos. Vinculación de carácter político a través de la relación bilateral, a través de la OEA y a través, por supuesto, de la relación petrolera
pero también en segundo lugar por la vinculación de carácter comercial, porque Estados Unidos siempre fue el primer país de negocios, el primer país en materia de comercio exterior, tanto importaciones como importaciones para Venezuela. Entonces, la diversificación de Venezuela desde el punto de vista económico fue mucho menor que la diversificación política. La diversificación política fue bastante importante. Venezuela ya para el periodo de Caldera en su segundo gobierno tenía relaciones con todos los países del mundo, con excepciones de 3 o 4. Pero el presidente Hugo Chávez, de ese conjunto de países que tenía relaciones con Venezuela, las relaciones con países escogidos y entendidos como países que competían a nivel mundial con los Estados Unidos. Estamos, por supuesto, hablando no solamente de Rusia, sino también de China, de Turquía, de India y de otros países del llamado tercer mundo o llamado sur global, que de una manera u otra tenían posiciones críticas frente a los Estados Unidos. Y desde el punto de vista político también tenemos que observar cómo se fueron reduciendo las relaciones con Israel al punto que hubo un rompimiento de relaciones, si mal no recuerdo, en el año 2013, con una política abiertamente pro-árabe por parte del presidente Chávez, no solamente en materia de la OPEC, sino también en materia de relaciones bilaterales, y mezclándose el caso venezolano con la política en el Medio Oriente. Es decir, hubo un activismo del presidente Chávez más allá del hemisferio, más allá de América Latina y el Caribe, el activismo que habíamos visto en las etapas anteriores se fue desarrollando al punto que fue ya un hiperactivismo que tuvo mucho costo, como vamos a ver, para el caso venezolano. Ahora, no solamente el presidente Chávez ofreció darle un vuelco de 180 grados a la política en Venezuela, sino también ofreció darle una vuelta de 180 grados a la política exterior. Y en ese sentido es muy interesante observar cómo hoy los aliados que tiene el presidente Maduro son los aliados que ya se fueron cultivando desde un primer momento. Es decir, Rusia no llegó ayer a Venezuela, Irán no llegó ayer a Venezuela, Irak no llegó ayer a Venezuela, etc. Todos recordarán la gira que hizo el presidente Chávez a Irak y a Libia en el momento que estaban los dictadores Saddam Hussein y Gaddafi en cada uno de esos países. Una posición anti-israelita y anti-occidental muy fuerte que se ha exacerbado con la situación que vivimos actualmente. Ahora, ningún instrumento para entender la política exterior del presidente Hugo Chávez tiene que, de cierta manera, de lado fue también la condición económica, porque el presidente Chávez en un primer momento determinó que Venezuela tenía que ser petrolera, es decir, afianzó el carácter petrolero venezolano y al mismo tiempo desarrolló una política pública en materia de desarrollo económico, dándole prioridad al Estado por encima de la propiedad privada. Es decir, hubo una visión estatista de la economía desde un primer momento, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque este es uno de los elementos que a mi modo de ver pesan más en entender la situación actual. Entonces se fue desarrollando el gobierno del presidente Chávez hasta el año 2002, cuando hay un golpe cívico-militar en contra del presidente Chávez, está unas horas fuera del poder, pero con el apoyo diplomático de América Latina e inclusive de los propios Estados Unidos, se restauró la vida política venezolana en ese momento. También hubo grandes manifestaciones, crisis en la industria petrolera, la famosa huelga de PDVSA, de los técnicos de PDVSA, que Chávez luego vota a 18.000 empleados profesionales y no profesionales de PDVSA, y aumenta el número de miembros de PDVSA a 100.000 en lo que es hoy una inoperante y decadente industria petrolera venezolana. Y por otra parte,
comienza una política de mayor sectarismo. El cuerpo diplomático, por ejemplo, es considerado un cuerpo diplomático politizado, dejando atrás años y años de años de haber convertido un cuerpo diplomático venezolano de alto nivel profesional. Sin embargo, fueron desplazados, jubilados, votados, etcétera, por un grupo estrictamente eh, politizado y propagandístico de la política exterior del presidente Chávez. Todo iba bien para el presidente Chávez, tenía un alto apoyo electoral, tenía un alto apoyo en las encuestas, llevaba adelante su política exterior, llevaba adelante su política interna, pero siempre la historia nos demuestra que hay incunables, que hay situaciones no controladas, que hay situaciones en las cuales hay, de cierta manera, no hay anticipo de lo que va a pasar. Y se dieron, a mi modo de ver, 4 elementos que van a torcer el desarrollo de la experiencia chavista. Entre estos 4 elementos se van a desarrollar a partir del año 2012. El primero de ellos, ya lo conocemos todos, es el de crecimiento de la industria petrolera venezolana, no solamente en materia de número de barriles diarios, es decir, de un país que exportó 3 millones de barriles diarios en el año 97, 98, 99, a aproximadamente 1 millón de barriles para el año 2012. Y también, por supuesto, después de haber vivido un boom económico, producto fundamentalmente del boom petrolero, en el año 2012, 13, 14, comienza a derrumbarse los precios del petróleo a nivel mundial y Venezuela entonces una, una doble entrada de sufrimiento que repercute en lo que ya en ese momento era una economía sobrecargada, una economía que de una manera u otra estaba sufriendo los rigores del estancamiento por esa absurda política estatista que llevó a grandes fracasos industriales, a grandes proyectos que no se dieron, a grandes proyectos que se dieron a medias, y fue dándose entonces un proceso de inflacionario muy grande, una devaluación de la moneda y, por si fuera poco, una situación de reducción de los ingresos petroleros que uno ve fantásticamente en los datos de esos años. No solamente se redujo el comercio exterior en materia de exportaciones, es que se redujo también en materia de importaciones. Y eso fue llevando entonces a una situación que se asomó en el año 2012, que empezó a madurar en el año 2013 y que tuvo un jalón fundamental por el fallecimiento del presidente Chávez en marzo del año 2013. Esa situación, de una manera u otra, fue como una especie de catalizador de una situación en la cual algunos economistas la llaman la etapa de la llovizna, porque empezó a caer agua y agua y agua y agua en todo y cada uno de los planos de la política exterior. Pero no podemos olvidar también que en materia internacional hay 2 elementos importantes que se van desarrollando a partir de ese momento. Primero, que la oposición venezolana comienza a entender que era necesario e importante hacer una política de presencia y de promulgación de sus ideales y de sus actividades a nivel internacional. Para decirlo en cristiano, buscar apoyo internacional. La oposición había tenido solidaridad, había tenido respaldo de los partidos políticos democráticos, pero nunca había tenido una actitud tan decisiva de apoyo a la oposición venezolana como a partir de ese momento, entre otras cosas, porque ya el gobierno del presidente Chávez estaba demostrando que iba derecho, como decimos en Venezuela, derechito hacia un autoritarismo y que se estaba dando un proceso de transición muy extraño, porque la literatura sobre la transición habla de los procesos que van de gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos, pero aquí se dio una transición de un gobierno democrático a un gobierno autoritario. Ya para el año 2007, 2008 comienzan a desarrollarse, primero desde el punto de vista académico y luego desde el punto de vista político y diplomático, un serio cuestionamiento sobre
las condiciones democráticas del gobierno del presidente Chávez y luego del gobierno del presidente Maduro. Esas condiciones democráticas o esa evaluación crítica cada día tiene mayor crecimiento y la oposición venezolana consigue finalmente un gran respaldo en la comunidad democrática internacional. Ahora, ese gran respaldo se plasmó en una gran crítica, en una evaluación negativa, en considerar que ya el gobierno de Chávez había dejado de ser democrático y también, no lo podemos olvidar, por la pérdida de alianzas, sobre todo en América Latina, porque se van yendo los presidentes de izquierda por diversas razones. Se va Zelaya de Honduras, Lugo en Paraguay, el Frente Amplio se retira de la vida política presidencial en el Uruguay, sale Lula y sale Dilma Rousseff, y luego Lula no puede ser candidato, sale Rafael Correa. Es decir, de todos los presidentes, salen los Kirchner, de todos los presidentes que ocupaban el sillón presidencial para el año 2012, queda uno, que es Daniel Ortega de Nicaragua. Uno nada más. Los demás fueron suplantados por gobiernos de centro derecha y eso fue una enorme pérdida porque eso repercutió también en los proyectos de integración económica y política que tenía Chávez en función de disminuir el peso de los Estados Unidos y de las relaciones hemisféricas y particularmente de la OEA, que se convierte desde el año 2016 en una especie de espada de Damocles en contra del gobierno del presidente Chávez y del presidente, particularmente del presidente Maduro. Entonces, todos estos cambios van generando un cuadro diferente cuando el presidente Maduro llega al poder. Yo no quiero decir con esto que había una carta escondida del presidente Chávez y antes de fallecer se la entregó con una X. Es decir, el presidente Chávez, si no hubiera fallecido, de todo modo hubiera encontrado una situación distinta y contraria a lo que vivió en los primeros 15 años, en los primeros, perdón, 10 años del chavismo en Venezuela. A partir del año 2013, cuando le toca ya la presidencia al presidente Maduro, comienza a profundizarse todos estos elementos que hemos hecho mención y estamos llegando a nuestros días en los cuales estamos observando una fase que yo particularmente la comparto con ustedes, la considero una fase personal, una fase terminal, una fase terminal. Eso no quiere decir que termine la experiencia chavista mañana, puede durar varios años, puede durar unos meses, pero ya es una fase terminal en el sentido que es como un matrimonio malavenido, que ya tienen 20 años de casado y ya no se odian, ya no se quieren, pero siguen viviendo juntos. Es decir, es una situación muy difícil porque la oposición venezolana no solamente ha tenido apoyo como oposición, sino que en los últimos 2 años ha tenido apoyo de países con el gobierno presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es el gobierno legítimo de Venezuela. Y se da entonces en Venezuela una dualidad de poder, donde de una manera u otra hay una competencia sobre quién tiene realmente el poder en Venezuela. Pareciera que el poder lo tiene todavía el presidente Maduro porque tiene el apoyo militar y el apoyo de otros países, no de esos 60 países, pero sí de aproximadamente 30 países, con el resto neutrales en relación al tema venezolano, pero también no fueron conocidos por el presidente Chávez. El presidente Chávez disfrutó de una media, ¿verdad? De un mundo, del mundo de lo audiovisual, de lo mediático, mucho a favor. Prensa internacional, revistas internacionales, revistas académicas, etcétera, o bien tenían una actitud benevolente con el presidente Chávez o la tenían partidaria, pero muy pocos tenían una posición de carácter crítica sobre el gobierno del presidente Chávez. Yo recuerdo que en Francia hay una respetable politóloga experta en América Latina, Frédéric Lang, que era como una especie de ánima sola, porque la mayoría de los intelectuales franceses, sobre todo el campo de las ciencias sociales, tenían cierta simpatía, unos más, unos menos, por la experiencia chavista,
y ella era quizás la única digamos, de la academia tope de latinoamericanistas en Francia que estaba en contra del presidente Chávez. Y así en los Estados Unidos. Hubo muy pocos profesores que tuvieron, y académicos que tuvieron, y periodistas que tuvieron posiciones contrarias. Sin embargo, eso cambió. Eso cambió porque hoy por hoy lo mediático fundamentalmente está en contra de la experiencia chavista, está en contra del presidente Maduro, favorece la presidencia provisional de Juan Guaidó, y por otra parte también se han reducido las posibilidades diplomáticas del presidente Maduro, no solamente por todas las pérdidas que se han tenido, sino porque los Estados Unidos ha tenido una posición con el presidente Obama al final de su gobierno, de su segundo gobierno, pero sobre todo con el presidente Trump, de una actitud de anulación, como sea posible, de la experiencia chavista. Es decir, nunca habíamos visto, ni siquiera con Cuba, en los tiempos de la bipolaridad y de la crisis de los cohetes en 1962, una actitud tan francamente opuesta de un gobierno de los Estados Unidos sobre una experiencia en América Latina. Quizás la única que puede ser considerada parecida es el proceso de desestabilización que hubo en la Chile de Allende entre 1971 1970 y 1973. Entonces, el modo vivendi que ha tenido Cuba con los Estados Unidos no se puede comparar con este proceso de estrangulamiento que ha tenido Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Se lo buscó o no se lo buscó? Eso es una discusión que podemos tener pero sí les puedo decir que Estados Unidos más sus aliados, incluyendo Colombia, tienen una posición de enfrentamiento final con el gobierno de Venezuela. No sé si tengo tiempo todavía. Shamin, ¿tengo tiempo? No te oigo, el micrófono. Shamin, tienes el micrófono cerrado. Ya, tienes 10 minutos, Carlos. Perfecto. Gracias. Y entonces, viendo todo esto, nos encontramos al final de nuestra exposición y quería enlazar cada una de las etapas en circunstancias generales y circunstancias generales de la vida política venezolana y circunstancias particulares de cada una de las etapas. En circunstancias generales, podemos decir que hay tres elementos fundamentales. Uno, Venezuela ha sido un país democrático y que en este momento está pasando por una situación de transición muy grave hacia el autoritarismo. ¿Qué viene después? Podrá venir un gobierno mucho más autoritario, podría venir un gobierno democrático a través de una transición, un golpe militar democrático o una negociación, pero también pudiera venir la extensión de la situación. Es decir, ya llevamos varios años oyendo a personas que dicen mañana es la cuestión, mañana, y fíjense ustedes, con todos los problemas que hay, es una situación que se mantiene. En segundo lugar, el carácter petrolero venezolano y las ineficiencias de la economía venezolana. ¿Cuál es la palabra mágica en Venezuela? No es el petróleo, para mí, la palabra diversificación. Ni hemos diversificado los socios comerciales, ni hemos diversificado la oferta exportable. Es decir, con Chávez más bien el poquito que había de exportación no tradicional, un 5%, se redujo al 1%. Pero con un agravante, que la política petrolera venezolana y la política internacional del petróleo está sufriendo grandes transformaciones negativas. Primero y principal, Venezuela es hoy un país que tiene petróleo, pero no tiene industria petrolera. La industria petrolera en Venezuela, por falta de inversión, está en una situación límite, al punto que se importa gasolina de Colombia y de Irán y de otros países. Un país petrolero importando gasolina. Eso es una cosa realmente impresionante. Tercero, Venezuela vivió básicamente entre 1959 y 1983
un equilibrio económico, pero a partir del año 83 ese equilibrio económico se ha convertido en un desequilibrio y hoy por hoy ya es una situación límite. Eso es lo que llaman en los economistas un caso para la cesta, un caso para la cesta, es decir, para tirarlo en la cesta, en la papelera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento económico negativo desde el año 2014 que suma casi el 100% de decrecimiento, o sea, menos. Tenemos un país donde se ha reducido la producción petrolera, tenemos un país donde se han reducido los precios del petróleo, tenemos una crisis en materia de deuda externa porque tenemos muchos defaults y otros defaults por llegar. Tenemos una circunstancia muy importante que lo va a desarrollar mi colega Maya, que es el tema migratorio. ¿Por qué se van los 5 millones de venezolanos? Por razones ideológicas, por razones económicas, porque van a llevar la voz de Dios al resto del mundo. No, se van por la situación económica insostenible. Y se están yendo todos los días venezolanos fuera del país. Esa es una situación límite también. Esas son las condiciones generales que tenemos y que la pregunta básica es, que nos llevaría 4 tomos de libro, es ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esto si teníamos otra cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Venezuela para llegar a esto? Esas son las circunstancias de carácter general. Y las coyunturales de esta situación actual las podemos resumir también en 2 elementos. Primero, en la descomposición del régimen venezolano, de la política venezolana, porque también la oposición no termina de cuajar, no termina de proyectarse, no termina de enlazarse con los sectores populares. Esa es una situación coyuntural, a mi modo de ver, importante. Segundo, ¿por qué no ha habido una ruptura interna en el sector militar? Eso es un tema que a mi modo de ver es importante destacar. Bueno, con esto termino entonces y estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean necesarias.